hemos sido exitosos en todos los ámbitos de esta operación. Una planta muy segura, una planta íntegra y una estrecha relación con las comunidades. De Colombia, que es, según Amnistía Internacional, el 90% de la fuerza militar de los paramilitares era y sigue siendo el ejército, el honorable ejército de Colombia. Ellos son los que soportan la operación. Por ejemplo, nunca hubo una operación paramilitar como tal. Siempre hubo una operación militar paramilitar. Bienvenidos a Justicia Global. Hoy presentamos una sesión simulada del Tribunal Permanente de los Pueblos, donde se juzga simbólicamente a la empresa multinacional British Petroleum, BP, por su presunta complicidad en violaciones a los derechos humanos en Colombia. Es una de las empresas petroleras más grandes del mundo, con sede en el Reino Unido. En Colombia operó desde los años 80, particularmente en los campos de Cusiana y Cupiagua. Casanare se convirtió en el actor dominante del llamado boom petrolero de los 90, pero no llegó sola. Con ella llegaron también denuncias de violencia, militarización y represión contra comunidades locales. Empezaron a hacer homicidios selectivos, lo mataron, fusilamiento, falsos positivos a la brigada 16, tergiversar la realidad. Ya le quitaron la vida. Sí, era mi hijo, lo mataron. Aquí la BP terminó la Sí, Salgabla, asesinos. Me encuentro en el tribunal donde se expondrá el caso de Gilberto Torres, un sindicalista secuestrado en 2002. Aquí comienza la audiencia. Honorables miembros de este tribunal, nos reunimos hoy para presentar los argumentos a favor del caso de Gilberto Torres, un líder sindical de la Unión Sindical Obrera, quien fue secuestrado y torturado en el año 2002 por las autodefensas campesinas de Casanare, también conocidos como los buitragueños. Según su testimonio y declaraciones judiciales, el secuestro fue promovido por Ocensa, empresa de oleoductos controlada por BP. En el transcurso de la carretera nos cruzamos con el carro de seguridad de Ocensa. Yo lo saludé, le pité. Me atravesaron la camioneta. Cuando yo volteo a ver, había un paramilitar apuntándome con una pistola. Pues me ponen esposas, me vendan y alcanzo a escuchar a uno de los paramilitares que estaba en la camioneta: traigan lo que es él. Llegamos al hueco que apenas me metieron, empezaron a construir una malla de alambre de púa sobre mi cabeza. Tenía heridas, entonces las hormigas empezaron a comerme las heridas. The Army arranged a surreal press conference to claim credit for his release. Gilberto Torres was finally free. Y a mí me secuestran precisamente porque en el 2001, en diciembre del 2001, yo le paré prácticamente la producción petrolera a una multinacional como es Ocensa, BP, Total, Ecopetrol, Transcanadá, y por defender la vida de Auris Arama-Rugo, compañero presidente de la USO Cartagena, que había sido secuestrado y que finalmente fue asesinado el día 5 de diciembre. Estábamos en ese momento en la estación de Bombón Porvenir, en Piedemonte, Monterrey, Casanare. Pues empezamos a bajar la producción y claro, esto pues era evidentemente una piedra en el zapato en contra de los gananciales de la multinacional. La mayoría de desapariciones de aquí a Agua Azul Casanare han ocurrido esto gracias a las empresas petroleras, porque desafortunadamente tanto paramilitares como ejército, todas las matanzas y las masacres que hubieron son de los grupos que estuvieron al cuidado de estas empresas. Ahora llama al estrado a una mujer cuya historia evidencia que esto empezó desde hace mucho. Su esposo, Carlos Arregui, fue una de las primeras víctimas visibles de esta red de violencia. Señora Arregui, ¿quiere contarme quién era su esposo y qué ocurrió con él? Mi esposo, Carlos, era un líder, un campesino que creía profundamente en la fuerza de la organización comunitaria. Presidía la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos. Siempre decía que no se trataba de caridad, sino de justicia. En 1994 lideró un paro en el Morro porque BP destruía nuestras vías con sus camiones y no invertía un peso en la región. Lo amenazaron por teléfono, lo allanaron, lo acusaron falsamente de ser un guerrillero. El 13 de abril de 1995 lo asesinaron. Lo mataron por no quedarse callado. Cuando el pobre alza la voz para hacer algún reclamo, lo tachan de guerrillero siendo siempre maltratado, le pisotean sus derechos como si no fuera humano, y es el dirigente obrero, su vida vale un centavo. Ahora invitamos a Laura Parra, analista en economía política internacional y especialista en multinacionales petroleras. Doctora, ¿en qué contexto debemos ubicar el accionar de British Petroleum en Casanare? British Petroleum actuó en Casanare como un actor con poder. No fue una víctima pasiva del conflicto armado, sino una empresa que se benefició directamente del entorno violento. Invirtió en un sistema de defensa, firmó convenios con la Brigada 16 del Ejército, contrató empresas privadas como Defense System Colombia y financió operaciones de seguridad en un contexto donde los derechos humanos eran sistemáticamente violados. La BP tal vez pueda hacer alarde de una plegaria mundial por la paz y los derechos humanos, pero en Colombia, su operación de seguridad encubierta arroja serias dudas sobre estos principios. ¿Qué tipo de ventajas concretas obtuvo la empresa? Primero, reducir la actividad sindical y reducir la inversión ambiental. Además, negociar contratos de regalías favorables y operar con mayor autonomía y autoridad en el territorio. En Casanare, el Estado cedió el control territorial y la seguridad a BP y otros actores privados. Todo esto en nombre del desarrollo y la inversión extranjera. Aquí lo que se diga en contra de una multinacional no tiene eco, porque es que prácticamente las multinacionales son las que suplantan al Estado en el campo.
El Estado colombiano, lastimosamente, y aquí en Casanare, no hacen presencia en el campo. ¿Cómo podemos relacionar el Estado colombiano con el caso? Claro, desde la teoría institucional explicamos que la debilidad de las instituciones estatales en países como Colombia no solo permite, sino que incentiva la acción de las multinacionales, usando estrategias empresariales en zona de guerra, como take advantage, o sea, aprovecharse del conflicto. ¿Y qué hay de su adhesión al Pacto Global de la ONU? Es simbólica, más que una práctica activa. Aunque BP es signataria desde el año 2000, comprometida con principios como el respeto a los derechos humanos y a la no complicidad, por ejemplo, en temas de corrupción, financió la Brigada 16 y promovió una seguridad privatizada y militarizada, en contextos, por ejemplo, de alto paramilitarismo. Además, la responsabilidad social corporativa fue usada como cortina de humo. Entonces, ¿qué debió hacer British Petroleum? En el marco de principios rectores de proteger, respetar y remediar, lo básico de las empresas es respetar. BP debió aplicar debida diligencia, que se refiere primero a analizar el contexto regional, evaluar sus propios impactos, me refiero a la empresa, y revisar cuidadosamente las alianzas. No lo hizo, al ignorar el entorno se volvió cómplice. Finalmente, ¿cuál es la conclusión que le das desde la economía política internacional al caso? Las empresas transnacionales, como British Petroleum, no operan en el vacío, operan interactuando con demás actores, y las transnacionales son actores políticos que actualmente tienen un impacto profundo. Es por eso importante hablar de ciudadanía corporativa global. Implica que las corporaciones asumen un papel activo en la gobernanza global, reconocer y aceptar un nivel de responsabilidad comparable con el de los gobiernos, especialmente en cuestiones como los derechos humanos. Listo, muchas gracias, Laura. En su defensa, British Petroleum ha negado todo lo sucedido, pero los documentos y los testimonios dicen todo lo contrario. Fueron los que pidieron que ejecutáramos a este señor, no que lo secuestráramos, sino que lo tuviéramos y lo matáramos y lo desapareciéramos. En cuanto a la participación de personal de Ocensa y de Ecopetrol, ¿usted también confirmó que efectivamente habían colaborado? Sí, señora juez. Si no estoy mal, eran directamente los jefes de esa estación arriba, los que manejaban todo como la estación. ¿Estación del Porvenir? Sí, señora. Creo que esta empresa, estoy mal, pagaba una vacuna anual a la organización. Pero por Gilberto los paramilitares cobraron una carga extra. ¿Y cuánto era? Pasaron los 100 millones de pesos, si no estoy mal. No se podía matar a este señor y desaparecer porque había mucha persecución por los medios de comunicación y la organización estaba pagando con todo el peso. El caso British Petroleum nos enseña que la extracción de recursos no es neutra. Sin controles, sin transparencia, las transnacionales pueden convertirse en actores de guerra. Es hora de exigir rendición de cuentas. No solo en Colombia, también en las cortes internacionales. Esto fue Justicia Global. Hasta la próxima. Para fregar al obrero y ponerle así trabajo, engordándole el bolsillo de aquel rico acomodado.